Bueno, muy bien. En esta segunda parte lo que vamos a ver es los distintos tipos de dolor que tenemos, ¿sí? Ya vimos cuáles son los nociceptores, cuáles son los haces que llevan cada tipo de dolor hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Y cómo se modula esa intensidad con la que yo puedo sentir el dolor o no, ¿sí? Desde ya, cuando el sistema endógeno de analgesia no es suficiente para hacer que el dolor sea soportable, yo necesito analgesia exógena, ¿sí? Por eso recurrimos a la medicación y por eso hay tantos fármacos que modulan el dolor. Bueno, entonces sin desviarnos vamos a ver qué tipos de dolor existen, ¿sí? Los dolores se pueden clasificar según su evolución, según su origen, según el modo en que se producen o según su localización. Entonces, según su evolución o tiempo de aparición, los dolores se pueden clasificar en agudos o crónicos, ¿sí? Un dolor agudo es un dolor que sucede por la activación inmediata de los sistemas nociceptivos por una noxa determinada. Recuérdense que esa noxa o estímulo eh, tiene que ver por lo general con un estímulo mecánico o un estímulo térmico, ¿sí? Yo me corto, me pincho, me clavo algo, me quemo, ¿sí? Y eso genera un dolor muy intenso y pulsante eh, que se percibe como tal a través de la vía de dolor agudo, ¿sí? En cambio, el dolor crónico, ay, perdón, el dolor crónico es un dolor que persiste, ¿sí? Que puede autoperpetuarse, ¿sí? Incluso aún después de la lesión o sin la lesión presente, ¿sí? Que suele ser refractario a los tratamientos, o sea, eh, por más de que uno genere un tratamiento, por ejemplo, atender un dolor agudo implica, es muy intenso, pero yo lo trato y pasa. El dolor crónico suele ser refractario a los tratamientos. Yo, por más intentos que haga por modificarlo o por sacarlo, por lo general eh, sigue persistiendo. ¿Sí? Es un dolor crónico, nauseoso, sordo, imposible de precisar y muy molesto. Entonces, el dolor crónico, ¿sí? Y el dolor agudo tienen características determinadas, ¿sí? El dolor agudo tiene un comienzo y un final definido. En cambio, el dolor crónico tiene un comienzo que es mal definido porque no lo podemos definir. A veces está la lesión y hay veces que no, y su duración es larga, ¿sí? El dolor agudo es bien localizado, yo sé dónde me sucedieron las cosas. El dolor crónico es mucho más difuso por la cantidad de conexiones polisinápticas de las que les hablé en el video anterior, ¿sí? La relación entre el estímulo y la intensidad con la que yo lo siento está relacionada. Si yo me pegué un martillazo, el estímulo que yo le di y el dolor intenso que yo siento tiene relación. En cambio, en el dolor crónico, como no es preciso establecer un comienzo ni un estímulo definido, la intensidad y el estímulo no están relacionados. A veces son dolores muy fuertes y no se conoce bien ni siquiera cuál es el estímulo que lo está generando. De igual forma, hay manifestaciones en el sistema nervioso autónomo que se van a manifestar en el dolor agudo y en el crónico uno se habitúa. O sea, si yo te martillo un dedo o te cortas o te clavas algo o te quemas, ¿sí? Vas a tener sudoración, vas a tener taquicardia, vas a respirar más agitadamente, van a haber una hiperactividad de reacciones del sistema nervioso autónomo en respuesta a ese dolor agudo, ¿sí? En cambio, en el dolor crónico hay habituación y el sistema nervioso autónomo no da esas manifestaciones, ¿sí? Alteraciones psicológicas, en el dolor agudo uno no tiene tiempo de pensar en nada.
el dolor se siente inmediatamente. En cambio, en el dolor crónico sí hay manifestaciones psicológicas importantes, ¿sí? Porque imagínense la angustia que genera vivir con dolor, ¿sí? ¿Tiene un significado? Sí. El dolor agudo nos está advirtiendo una situación de peligro y nos obliga a hacer algo para remediarlo, ¿sí? Entonces, o actuamos de manera refleja, alejándonos del dolor, o vamos inmediatamente a resolverlo con un médico, o ponemos la mano debajo de un grifo de agua si nos quemamos, tratamos de resolverlo. Nos está advirtiendo de un peligro y de que tenemos que hacer algo. El dolor crónico realmente no tiene un significado, ¿sí? Tener un dolor crónico, por ejemplo, en oncología, no tiene ninguna explicación. Sufrir indefinidamente no tiene ningún significado. Según su origen, los dolores pueden ser somáticos o viscerales. Somáticos, que provienen de alguna región del cuerpo determinada, como es el dolor por injurias de la piel, de los músculos, del tejido conectivo, de los huesos. Recuerden que de los huesos el periósteo duele mucho, ¿sí? Cuando uno decimos que tenemos dolor de cabeza es por lo general por irritación de las meninges, no del cerebro en sí. Las articulaciones tienen sus nociceptores, todas las regiones corporales que duelen podrían decirse que tienen un dolor somático, ¿sí? Y hay un dolor que es visceral, y que dijimos que los nociceptores viscerales tenían particularidades, ¿sí? No se estimulan de la misma manera, o no es tan fácil estimularlo de la misma manera que un dolor somático, ¿sí? Entonces, los dolores viscerales responden a las vísceras huecas y conductos, a las cápsulas de las vísceras y a los vasos sanguíneos. ¿A qué responden? Responden a estímulos distintos, ¿sí? Cuando yo distiendo, y aparte todos responden de manera distinta según el órgano que se esté afectando, ¿sí? Por ejemplo, la isquemia y la irritación mecánica de un vaso duele, la distensión de una pared o de una cápsula duele, los espasmos violentos y la inflamación en una víscera duele. Ahora, no, yo no puedo decir que me duele porque me corté el intestino, ¿se entiende? Entonces, ¿cuáles son las características más importantes de estos dolores? El somático es un dolor que puede ser localizado con precisión, entonces se dice que es un dolor epicrítico, ¿sí? Mientras tanto, el visceral, como no se puede localizar con precisión, se habla de dolor protopático, como si fuera a grosso modo, ¿sí? La proyección sobre la superficie corporal y el dolor somático, yo puedo mostrar la superficie corporal donde está la lesión, ¿sí? Un dolor visceral es un dolor generalizado que por lo general se da sobre la línea media cuando procede del tubo digestivo, o a veces tiene irradiaciones, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, que es el dolor irradiado y el dolor referido, ¿sí? ¿Qué efecto tiene con la palpación? ¿Sí? Cuando yo toco una región corporal que está afectada o ejerzo presión sobre una región somática afectada, aumenta el dolor, ¿sí? Ahora, el dolor visceral no es tan claro, no se aprecia ni se asocia a una contractura muscular o a una palpación. Yo no puedo ni aumentarlo ni disminuirlo con la palpación. El dolor somático frecuentemente no se acompaña de manifestaciones vegetativas, ¿sí? Acuérdense, porque responde a un dolor más epicrítico, mientras que el dolor visceral, sí, ¿sí? Hay náuseas, hay sudoración, hay taquicardia. Por otro lado, en los dos hay afectación del psiquismo y puede aparecer insomnio, ¿sí? Un dolor
de estómago, un dolor cardíaco, un dolor de pleuras, o un dolor por una isquemia en un vaso sanguíneo que está provocando una úlcera, duele, ¿sí? Duele, no te deja dormir y te vuelve loco. Y un dolor en una rodilla, en un músculo, un dolor de cabeza, genera lo mismo. Ahora, según el mecanismo de producción, pueden ser nociceptivos, que son los dolores precisamente provocados por una lesión somática o visceral, que son los dolores que se consideran normales o fisiológicos, ¿sí? Que son los dolores más habituales, que están producidos por una anoxa y activan a los nociceptores de las dos vías, ¿sí? O puede ser neuropático. Y el neuropático, acuérdense de que una vez que se estimulan los nociceptores, el dolor asciende a través de los axones de esas neuronas que forman la vía que lleva el dolor hasta el cerebro, ¿sí? Si se altera o se lesiona esa vía, ¿sí? O ese axón o alguna parte del recorrido de ese haz, entonces hablamos de un dolor neuropático que se llama anormal o patológico y que es mucho más difícil de tratar y que por lo general puede cursar con alodinia, ¿sí? Que la alodinia tiene que ver con la aparición de dolor frente a estímulos que habitualmente no son dolorosos, ¿sí? Yo puedo soplarme la mano y eso no me duele, ¿sí? Pero si yo tengo quemada la mano, ¿sí? Y me soplo, eso genera mucho dolor, ¿sí? Y es con un estímulo que habitualmente no causaría dolor, ¿sí? Bien. Por último, según la localización, los dolores van a ser bien localizados, donde la zona de dolor guarda relación con su origen. Yo me lastimé el tobillo y me duele el tobillo y lo puedo localizar. Puede ser irradiado, que es un dolor que se transmite a lo largo de un nervio extendiéndose a partir de su sitio de origen, ¿sí? Yo tengo un pinzamiento del nervio ciático o del plexo braquial, supónganse, y me duele toda la pierna o todo el brazo en el recorrido del nervio que está pinzado, ¿sí? Y hago, por ejemplo, en el caso del pinzamiento del nervio ciático, una lumbociatalgia por irradiación del dolor a través de todo el recorrido del nervio. O puede ser referido, ¿sí? Referido es, por ejemplo, yo tengo un infarto, ¿sí? Y el dolor se irradia. Las personas que se están infartando no tienen dolor en el corazón, sino que tienen dolor que se irradia en todo el brazo izquierdo y en el tórax, en el hombro, ¿sí? Y que son dolores que se sienten en una parte del cuerpo que es distante a la del sitio de origen y que por lo general son los dolores de origen visceral. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque a nivel del asta posterior de la médula, ¿sí? Las neuronas procedentes, las neuronas que proyectan el dolor visceral y las neuronas de la piel, ¿sí? Confluyen en el mismo área de la, a ver, en esta foto lo van a ver más fácil, ¿sí? Las fibras nerviosas que provienen de la víscera hacen sinapsis en el mismo lugar del asta posterior de la médula espinal con las fibras nerviosas que proceden de la piel. Pero, por lo general, cuando la transmisión se inicia, estas fibras nerviosas cutáneas tienen una transmisión mucho más rápida que las del dolor propiamente dicha de las vísceras, ¿sí? Acuérdense que estas fibras eran mucho más rápidas. Entonces, el paciente no percibe el dolor desde la víscera, sino que el dolor se siente en la región de la piel estimulada, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, hay
el dolor del corazón que yo les decía, ¿sí? Va a sentirse a nivel del hombro y todo el brazo izquierdo, ¿sí? El dolor en el esófago va a traducirse en esta región del tórax y del hombro, ¿sí? Los dolores menstruales, por ejemplo, de ovarios, se sienten a nivel de, del área del riñón, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando se estimula simultáneamente en el asta dorsal las o sea, la llegada es simultánea de las fibras nerviosas de una víscera y de las fibras nerviosas cutáneas, ante la estimulación se transmite primero la inervación de la piel y por eso el dolor parece que se siente en la piel de determinada región y no puede esclarecerse como visceral propiamente dicho, ¿sí? Entonces, acá tienen otra foto de, según el órgano o la víscera que está comprometida, cuál es la región de la piel o del cuerpo donde uno puede referir ese dolor, ¿sí? Por último, y como para hacer un resumen de estos dos videos, vamos a ver los pasos de la fisiopatología del dolor, ¿sí? Dijimos que ante un estímulo nocivo que podía ser térmico, mecánico o químico, ¿sí? Se lesiona y se estimula a los nociceptores. Esa lesión es traducida en un potencial de acción, en un estímulo eléctrico que pueda ser transmitido por los axones de las fibras tanto C como A delta, llegando a la médula espinal, ¿sí? ¿Para qué? Para decusar y ascender hasta el sistema nervioso central y percibirse. Pero previo a eso, ¿sí? Teníamos un sistema de modulación descendente que lo que hacía era modular precisamente el ascenso de esa vía. ¿Para qué? Para que yo después pueda percibir o interpretar el dolor de la manera en que lo percibe cada persona, ¿sí? O con la intensidad que cada uno lo percibe. Entonces, el estímulo nocivo que yo tuve, necesito que se transforme en un estímulo eléctrico, en un potencial de acción. Y ese proceso se llama transducción. El segundo paso va a ser la transmisión, ¿sí? La propagación de ese potencial de acción hasta los niveles sensoriales más superiores, donde termina la vía, ¿sí? Tálamo y corteza. Por otro lado, ¿sí? Existe la capacidad de poder modificar o modular la transmisión de ese impulso, ¿sí? No todas las personas sentimos con la misma intensidad y eso tiene que ver, ya lo hablamos, con un sistema descendente y propio y endógeno que tenemos todos en el cuerpo y en el encéfalo para poder modular a través del asta dorsal a la vía de ingreso del dolor, ¿sí? Al inicio de la vía. Entonces, por último paso, lo que hacemos es cada uno poder procesar, ¿sí? Y crear esa experiencia absolutamente subjetiva y emocional que es el dolor. Y esa etapa se llama percepción. Y para cada persona es distinta, ¿sí? Cuando digo emocional también, hablo de que, esto me olvidé de decírselo, las conexiones que tenemos a nivel del sistema nervioso central también tienen que ver con el sistema límbico, ¿sí? Bien, así quedamos, con dolor de cabeza para poder procesar todo lo que aprendimos. Espero que les haya servido, así que nos vemos en la próxima.